Estamos agradecidos con Dios porque una vez más estamos aquí en la casa de oración, en el santo templo de nuestro Dios, para estudiar siempre esos lindos mensajes que tienen que ver con los acontecimientos de los últimos días. Y no cabe la duda de que Dios ha sido maravilloso con nosotros, habiéndonos confiado estos mensajes de amonestación para darlos a conocer a mucha gente. Así que usted está recibiendo, ¿verdad?, una copia de todos los mensajes que se están dando durante estos días. No tenga ninguna duda, ¿verdad?, ninguna pena en poder reproducirlos para poder entonces repartirlos, ¿verdad?, a todas las personas que nosotros querramos que también comprendan estos mensajes. Son mensajes que pueden ayudar a todas las personas para crecer espiritualmente, crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, crecer en la seguridad de que Cristo viene muy pronto y que debemos de prepararnos para encontrarnos con Él. El mensaje de esta oportunidad tiene que ver con la segunda frase del mensaje del primer ángel. Ayer estudiamos la frase primera, temed a Dios. Hoy vamos a estudiar, dadle gloria. Y quiero introducir el mensaje con el primer versículo que Pablo escribiera a los Corintios, en 1 Corintios 10:31. Yo creo que es uno de los versículos que encierra en la totalidad y que sirve introductoriamente para lo que vamos a estudiar en esta hora. De paso, yo creo que, como venimos diciendo los días anteriores, el Apocalipsis se explica también con todos los demás libros que aparecen en la Biblia. Y también todos los libros de la Biblia convergen en el libro de Apocalipsis. Así que 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si el mandato de Dios en Apocalipsis es darle gloria a Dios, el apóstol Pablo también se los envió el mensaje a los hermanos de Corinto, que debemos darle gloria a nuestro Dios. Así que veamos por unos momentos, ¿qué es la gloria de Dios? Eso es lo que nos interesa para comenzar, ¿verdad? ¿Qué es la gloria de Dios? Y antes de estudiar este mandato de darle gloria a Dios, debemos de entender qué es la gloria de Dios, porque hay un texto en la Biblia que tiende a confundirnos un poquitito, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a explicar. No solamente ese texto lo vamos a explicar a la luz de otros mensajes que otros escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo también lo escribieron. Porque muchos piensan de que la gloria de Dios es una luz despampanante, una luz que rodea al Hijo de Dios, una luz que rodea a Dios el Padre, al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta qué dice la Escritura al respecto. Así que quiero invitarles para que leamos el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18. Aquí Moisés está en la cumbre del monte Sinaí. Está en comunión con Dios. Eso es vital que lo sepamos, ¿verdad? Al estar en la cumbre del monte, estaba 100% en comunión con Dios. Y Moisés le hace una petición a Dios. Es una petición muy rara, muy peculiar, muy singular. Y mientras está en comunión con Él, noten lo que dice Éxodo 33, 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres qué cosa. ¿Qué era lo que quería ver Moisés? Tu gloria. Moisés quería ver la gloria. A decir verdad, no sé exactamente qué era lo que tenía en mente Moisés. Es decir, no sé en realidad qué era lo que Moisés pensaba que era la gloria de Dios. Y por eso le hace la petición: muéstrame tu gloria. Pero qué lindo es que nosotros ahora tenemos, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Amén. La palabra de Dios, donde podemos ir y aplicar el principio que la misma Biblia establece, diciendo que hay que estudiarla un poquito aquí, otro poquito allá, para darnos cuenta en realidad qué es la gloria de Dios. Moisés quería ver la gloria de Dios. Y qué interesante que en el versículo 19 también la respuesta
es peculiar, es singular. Porque vean cómo le responde Jehová a Moisés ante tal pedido. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué era lo que quería ver Moisés? La gloria de Jehová, ¿verdad? Y aquí vemos claramente lo que le está mostrando. Sigamos leyendo. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que qué interesante, ¿verdad? Dios no le dice: está bien, Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Te voy a mostrar entonces un brillo despampanante. Vas a ver mi gloria. Yo creo que si Moisés hubiera sabido, hubiera creído, hubiera pensado, se hubiera imaginado que la gloria de Dios también es un brillo despampanante, quizás el primer pedido también de Moisés hubiera sido: Señor, prepara mi vista para poder ver tu gloria, si es una luz despampanante, fuerte ante la humanidad. Pero aquí notamos que no es en realidad una luz despampanante, sino que lo que acabamos de leer en este versículo 19 es que lo que Dios le mostró a Moisés son las cualidades de su carácter. Qué interesante, ¿verdad? La gloria de Dios son las cualidades ¿de qué cosa? De su carácter. Así que cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, Dios le muestra: haré pasar delante de ti mi bien, voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y ya dijimos, ¿verdad?, de que el nombre en la Biblia es símbolo de el carácter. Así que, ¿qué fue lo que reflejó Dios delante de Moisés, hermanos? Su carácter, ¿verdad? Nosotros podemos decir con toda seguridad de que muchos personajes de la Escritura también llegaron a conocer el carácter de Dios. Y es por eso de que llegaron también después, con la ayuda del Espíritu Santo, a reflejar el carácter de Dios. Y ahora sí podemos ir sacando una breve conclusión, ¿verdad? Que cuando Dios nos pide diciendo: dadme gloria, nosotros tenemos que aprender en primer lugar cuál es el carácter de Dios. Amén, hermanos. Y si usted quiere darle gloria a Dios, y si usted quiere entonces cumplir con el mandato para el pueblo de Dios de estos últimos días de darle gloria a Dios, además de conocer el carácter de Dios, tenemos que reflejar el carácter de Dios ante toda la humanidad. Y qué lindo, ¿verdad?, que el Evangelio de Mateo dice, ¿verdad?, de que este mensaje será terminado de predicar por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que nuestro testimonio tiene que ser un reflejo del carácter de Dios ante la humanidad. Así como Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, reflejó el carácter de su Padre celestial. Y entonces la gente glorificaba a Dios. Noten también lo que dice Éxodo 34, versículos 6 y 7. Aquí se amplía el concepto que estamos explicando cuando Moisés hizo el pedido. Porque dice: pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El versículo que sigue también puede ampliarnos un poquito, porque dice el verso 7 que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Verdad que se amplía exactamente el significado de qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Verá que se recalca y se amplía las cualidades y el carácter de nuestro Dios? Y yo creo que esos textos, para comenzar en nuestra experiencia cristiana, debiéramos de memorizarlos, debiéramos de aprenderlos, y en segundo lugar, debiéramos de practicarlos.
Porque si ese es el carácter de Dios, nosotros necesitamos reflejar el carácter de Dios. Es decir, en resumidas cuentas, lo que Dios quiere es recobrar la imagen de Dios que colocó en Adán y Eva ya en el jardín del Edén, para que también sus hijos en la actualidad, nosotros los adventistas del séptimo día, recobremos la imagen de nuestro Dios, reflejando su carácter ante el mundo que nos rodea. Así que para algunos será una forma extraña de parte de Dios de reflejar su gloria ante Moisés, pero nosotros lo estamos llevando paso a paso en nuestro estudio y vamos comprendiendo en realidad lo que el Espíritu Santo ha inspirado para nosotros. Vayamos un poquitito más adelante, el libro de Éxodo en el capítulo 34 y el versículo 29. Aquí es donde Moisés recibe las 2 tablas del testimonio, y aquí es donde nosotros quizás podemos confundirnos un poquitito respecto a la gloria de Dios. Porque dice Éxodo 34, 29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasó, hermanos? Resplandecía después de que hubo hablado con Dios. El secreto está en la última frase, mis queridos hermanos. El secreto está en la última frase del texto. El rostro de Moisés resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Había una luz despampanante entonces en el rostro de Moisés? Sí, sí. Pero en realidad lo que a Moisés se le había impregnado en su rostro eran las cualidades del carácter de nuestro Dios. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Yo les pregunto a ustedes, cuando ven a una persona, ¿pueden detectar en su rostro qué sentimientos tiene? ¿Podrían detectar ustedes a una persona que está enojada? ¿Sí o no? ¿Se nota o no se nota? ¿Pueden ustedes detectar a una persona que está feliz, contenta y alegre? ¿Sí o no? Sí. Ahora el texto dice de que Moisés había estado en comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Qué era lo que reflejaba Moisés? Un rostro de acuerdo al carácter de nuestro Dios. ¿Pueden ustedes detectar a una persona que está preocupada en su rostro? ¿Sí o no? ¿Pueden detectar a una persona que está afligida y desesperada y estresada? Que cuando ustedes le hablan, a veces contesta en una forma no deseada. ¿Sucede o no sucede? Ahora, si Moisés había pasado arriba del monte más de 40 días y 40 noches en comunión con Dios, pregunto, ¿se le había impregnado el carácter de Dios? Es decir, ¿qué era lo que venía reflejando Moisés cuando bajó de la montaña? El carácter de Dios. Pero volviendo a nuestro estudio de Apocalipsis 14, versículo 7, darle gloria a Dios. ¿Les gustaría a ustedes darle gloria a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si ya van sacando la conclusión. Si Moisés pasó 40 días en comunión con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pasar más tiempo en comunión con Dios de lo acostumbrado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y entonces, a medida que nosotros vamos estudiando la Biblia, la vamos comprendiendo y estamos en comunión con nuestro Dios, ¿cómo va a ser nuestro rostro? No necesariamente una luz despampanante va a salir de nuestro rostro, pero sí vamos a reflejar las cualidades del carácter de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, es muy importante esta última frase, ¿verdad? Y saben ustedes que la Biblia nos dice en Números, capítulo 12, versículo 3, algo muy importante en cuanto a Moisés.
Y esta cualidad quizás es única en su persona. Y esta cualidad en Moisés, yo diría que fue, bueno, según la Biblia, el único hombre que llegó a tener esta característica bien desarrollada que Dios se la había colocado en su carácter. Dice en Números 12, versículo 3, y aquel varón, Moisés, ¿cómo era Moisés? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que sobrepasó Moisés la mansedumbre delante de todos los hombres que han existido sobre la tierra. Era muy manso, dice, más que todos los hombres que hayan existido sobre la tierra. La mansedumbre, sí. Ahora, ¿Moisés lo traía ya en la sangre? ¿Era innato en él o tuvo que desarrollarlo? Es interesante que tuvo que desarrollarlo, correcto, así como dijo nuestra hermana. Tuvo que desarrollar la mansedumbre en su carácter. Y no se olviden cuál es el secreto. Para desarrollar cualquier cualidad del carácter de Dios, debemos estar en comunión con Él. ¿Por qué decimos de que Moisés tuvo que desarrollar la mansedumbre y llegar a ser el hombre más manso sobre la tierra? Bueno, si retrocedemos un poquitito en el capítulo 2 de Éxodo y el versículo 11, un poco más atrás de los años de la existencia de Moisés, veremos que no era manso en aquel entonces, porque dice en Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. En esta época todavía estaba en Egipto, estaba en el palacio del faraón. Entonces vio, dice, sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Qué interesante, Moisés ya sabía que los hebreos eran ¿quiénes? Eran sus hermanos. Y un capataz de los egipcios estaba golpeando a uno de sus hermanos. Y entonces dice el versículo 12, el que sigue, entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo con el egipcio? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Tremendo, ¿verdad? No se pudo contener. O sea, quiere decir que en este episodio, años antes de que Dios pronunciara de que iba a llegar a ser el hombre más manso sobre la tierra, todavía no había desarrollado la mansedumbre. Y este pasaje de la Escritura es muy importante para nosotros. Porque muchos podemos pensar diciendo, es que Moisés, Dios le colocó la cualidad de ser el hombre más manso sobre la tierra. No. Con estos textos que acabamos de leer últimamente nos damos cuenta que Moisés tuvo que desarrollar ¿qué cosa? La mansedumbre, ¿verás? Por estar en comunión con Dios. Tenía un carácter violento Moisés. Imagínense, mató al egipcio. Pero ya en el libro de Números, como leímos anteriormente, dice que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo es que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra? La respuesta es que Moisés, ya dijimos, ¿verdad? Y podríamos decirlo para hacer un recuento. Moisés pasó 40 años en el palacio de Egipto. Se formó en las mejores universidades. Imagínense, era el sobrino del rey, ¿verdad? Hijo de la hermana del rey, ¿verdad? Que lo había adoptado. No es que era hijo de sangre y de carne, era adoptado. Así que me imagino que lo mandaron a las mejores universidades. Se preparó en todas las áreas y en todas las líneas. Algunos historiadores han llegado a decir de que Moisés era el capitán de los ejércitos de Egipto, el principal. Y por todo lo que Moisés se destacó, a pesar de que el rey tenía un hijo de carne y de sangre, daba a entender la Escritura y los libros de arqueología que Moisés era el sucesor del faraón.
Su hermano tenía mucha envidia de él. Sin embargo, yo creo que Dios tenía un plan para Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces en Egipto? 40 años. Y a raíz de lo que hizo, que mató al egipcio, cuando se dieron cuenta, eso era penalizado también con la muerte. O sea, en Egipto también se ponía en práctica que el que a hierro mata, a hierro muere. Así que Moisés tenía que morir, no importa que fuera el hijo de la hija del faraón, tenía que morir. Ahora, pero qué interesante, salió huyendo, se fue. Cuando lo descubrieron, se fue huyendo Moisés y se fue lejos y atravesó el desierto de Madián. Llegó allá donde estaban sus parientes, y allá, como no llevaba nada de riquezas, ni comodidades, ni con qué subsistir, entonces tuvo que trabajar para ganarse el pan de cada día, y tuvo que cuidar ovejas. Todo estaba en el plan de Dios, cuidar ovejas. Dicen que las ovejas no son de primas a primeras así bien obedientes. A veces las ovejitas se portan un poquito tercas. Por eso es que los pastores, además de andar una vara, andaban, ¿qué más? Un cayado. ¿Sí? Y el cayado en la parte de arriba tenía unas curvas, ¿verdad? Y cuando una ovejita se descarriaba del rebaño, entonces con el cayado y con esa curva la hacía regresar otra vez al rumbo, ¿verdad? Para que siguiera avanzando donde debía de ir. Moisés también aquí en el desierto, cuidando ovejas de su suegro, vivió otros 40 años. Y allí es donde Dios colocó las cualidades y las características que debía de poseer para poder llegar a ser el líder, no de la humanidad, sino el líder del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí es donde él desarrolló la mansedumbre, la paciencia, la misericordia. Ahí es donde Moisés se relacionaba con Dios subiendo al monte del Sinaí. ¿Sí? Y por eso es que Moisés reflejaba la gloria de Dios. Llegó a ser misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad, y aún hasta el punto de decirle al Señor: Señor, si no puedes perdonar a este tu pueblo, porque Dios en un momento dado iba a destruir a todo el pueblo de Israel. Pero Moisés llegó a tal punto de decir: si no puedes perdonar a todo este tu pueblo, quita mi nombre del libro de la vida, pero no lo destruyas. Estoy dispuesto a perderme eternamente y para siempre, para que le sigas dando oportunidad para que se vuelvan de sus malos caminos. Y Dios lo hizo gracias a la intervención de Moisés. Así que el carácter de Moisés, al estar en el monte con Jesús, reflejaba la gloria de Jesús. ¿Y saben por qué todo esto? Porque Moisés es un símbolo de Cristo Jesús. Y nosotros también tenemos que ser símbolos de Cristo Jesús. Y al estudiar la palabra de nuestro Dios, también nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo Jesús. Ese es el ideal en la vida del cristiano. Pero ahora vayamos a San Juan capítulo 1, versículo 14. Es un texto bien conocido. Habla de la encarnación de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué cosa dice el texto? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas últimas dos cualidades son importantes. ¿Cómo desarrolló Cristo su ministerio? Dice, lleno de gracia y de verdad. Así que dos características del carácter del Padre, pero que ahora fueron aplicados al ministerio de Cristo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y qué interesante, porque dice, vimos su gloria. Pregunto, ¿Cristo manifestó la gloria de su Padre Celestial? O sea que nos dio ejemplo que podemos reflejar la gloria de Dios. ¿Amén, hermanos? Sí. Ahora, volvamos a lo que decíamos al principio, a esa famosa luz despampanante que para mucha gente lo confunde.
Si Cristo reflejaba la gloria de Dios el Padre, ¿andaba a su alrededor la luz despampanante? No, no. El libro de Isaías dice de que Cristo Jesús era un hombre igual que nosotros. Bueno, le costó a la humanidad reconocerlo como el Mesías. Les costó llegar a entender que en realidad era el Dios encarnado. Porque ya Isaías había dicho, ¿verdad? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Así que no era un hombre diferente a todos los demás. Sin embargo, aunque era físicamente igual que todos los demás, en su carácter sí llegó a reflejar el carácter de su Padre Celestial en esta tierra. Y claro, ¿verdad? Nosotros también nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús llegó a reflejar el carácter de su Padre Celestial? Y es la única respuesta, la única fórmula que Moisés también puso en práctica. Comunión constante con su Padre Celestial. Sí, porque hasta el Evangelio de Marcos nos dice que pasaba noches enteras orando a su Padre Celestial. Sí. Y por eso es que quizás al día siguiente alguien venía y quería quitarle la paciencia a nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo lo tentaba con muchas maneras y con muchos instrumentos. Sin embargo, Jesús nunca perdió la paciencia con nadie. No, ¿por qué? Porque había estado en comunión con su Padre Celestial. Sí, reflejaba las cualidades del carácter. No porque Jesús era Dios encarnado aquí en la tierra, Él lo hizo, le fue más fácil. No, el libro de Hebreos también nos dice claramente, aunque era hijo, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Y así como la Biblia dice que aprendió la obediencia, aprendió también cualquiera otra cualidad que daba a entender el carácter de su Padre Celestial para con toda la humanidad. Y lo lindo es, mis queridos hermanos, que las cualidades que Cristo reflejaba en su carácter, que eran de su Padre, era con el único objetivo de ganar almas para el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nos pongamos en comunión con Dios, que nos reconsagremos cada día más con Dios, para que su carácter se impregne en nuestro carácter, para que reflejemos el carácter de Dios ante la humanidad. Y de esa forma daremos gloria a Dios. El apóstol San Pablo también dice claramente por qué Cristo le daba la gloria a Dios, por qué reflejaba la gloria de Dios. Y allí en 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 6 leemos lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que si no comprendimos bien lo que decía San Juan el Revelador, ¿verdad? Yo creo que Pablo lo dice bien clarito ahí en la última parte del texto, ¿no es cierto, hermanos? Dice que Cristo Jesús reflejó la gloria de Dios en su rostro, en su cara, en su faz. Dio a entender que era un hombre misericordioso, compasivo, paciente, amoroso, con ternura para con toda la humanidad. Sí. Ahora regresemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 11. Aquí encontramos el primer milagro que Cristo hizo cuando comienza a desarrollar su ministerio. Y aquí en San Juan capítulo 2 y el versículo 11, ¿qué podemos sacar del reflejo de la gloria de Dios en el ministerio de Cristo Jesús? Dice San Juan capítulo 2 y el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué cosa? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Está hablando exactamente cuando Cristo convierte el agua en vino. Este principio de señales hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora,
¿Cómo podemos deducir nosotros que al convertir el agua en vino ahí en las bodas de Cana, porque se había terminado la bebida, ¿verdad? El refresco para todos los ahí presentes. Y pareciera que lo que más debiera de abundar en las fiestas es la bebida. En aquel entonces daba a entender como que pasaban, ¿verdad?, una ronda de bebida por todos los que querían. Podían repetirse todo lo que querían, pero siempre también al final, siempre era importante volver a repartir bebida. Porque nos damos cuenta nosotros de que ahora, cuando era necesario volver a repartir bebida, ya no había, se había terminado. Y entonces la madre de Jesús, la Virgen María, viene y le dice: Jesús, vino no tienen. Y Jesús se le queda viendo y le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero, y cuando le dice pero, María confiaba tanto en Jesús que podía hacer un milagro, que se dirigió a los sirvientes y les dice: hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les manda. Lo que Él diga está bien. Y qué interesante, hermanos, hasta la Virgen María está diciendo que nosotros debemos de hacer lo que Cristo dice en su palabra. Sí. O sea, ella no se adjudica diciendo de que tiene autoridad para poder tomar decisiones respecto a la humanidad, sino que simplemente dice: hagan todo lo que Él les mande, lo que Él les diga. Así que Cristo Jesús les dice: pues llenen esas 6 tinajas con agua. Y justo cuando las terminaron de llenar, las 6 tinajas con agua, entonces Cristo hace el milagro de convertir el agua en un vino fresco. Tanto así que cuando sacaron y llevaron entonces al personaje más importante, que se le llama el maestresala, y dieron a probarle el vino, le dice: ¡wow! En todas las fiestas al principio ponen el mejor vino, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Así que le agradó mucho, ¿verdad? Y si le agradó a él y él hizo este comentario, me imagino que todos los ahí congregados también han de haber dicho que era sabroso el vino, era fresco. Se alegraron de nuevo, ¿verdad?, en la fiesta. Y entonces me imagino que se fueron muy agradecidos con todos los organizadores. Pero ¿cuál es la cualidad que Cristo reflejó en esta oportunidad? ¿No creen ustedes que podría ser que Cristo se mostró misericordioso? ¿Sí o no? Para no permitir que los organizadores de la fiesta pasaran vergüenza y tenieran que decir: bueno, ya no hay. Se pueden ir así nomás. Ya no hay vino, se acabó. No hicimos bien las cuentas. Nos vino más gente de la que pensábamos. Podríamos poner un montón de excusas, ¿verdad? Pero Cristo se mostró como, en primer lugar, misericordioso. En segundo lugar, ¿creen ustedes que Cristo se mostró generoso también? ¿Sí o no? Dándoles, proporcionándoles vino. Por eso es lindo y maravilloso de que si nosotros, cada vez que realicemos alguna fiesta por allí, siempre invitemos la presencia de Cristo Jesús en nuestro medio. Yendo un poquito más adelante, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, aparece la resurrección de Lázaro, el deseado de todas las gentes. Este libro escrito por Elena G. de White dice que la resurrección de Lázaro fue el milagro más grande que Jesús realizó. Aunque resucitó a otras personas, pero este fue el milagro más grande. ¿Por qué fue el milagro más grande? Si había resucitado al hijo de la viuda Naín, resucitó también a aquella jovencita, ¿verdad?, a Tabita. Resucita ahora también, ¿verdad?, a Lázaro. Bueno, yo creo que la resurrección de Lázaro quizás se vuelve un poquito más especial porque tardó ¿cuánto tiempo en la tumba? 4 días. En cambio el muchacho no, ¿verdad? Acababa de morir, lo llevaban para el cementerio y Jesús detuvo allí el féretro de la viuda. Y entonces se dio cuenta de que era el hijo único que tenía la pobre mujer para poder ganar el sustento de cada día. Le devolvió la vida y se lo entregó a su mamá. Así que, pero con esta resurrección del joven, quizás alguien hubiera dicho, ¿verdad? No, quizás algún paro cardíaco le dio al muchacho y por eso Cristo lo volvió a resucitar y ya estuvo. Pero ya 4 días, hermanos,
Hasta la hermana de Lázaro dice, Señor, cuando él dice, manden a quitar la piedra, ¿verdad? Señor, no, ¿cómo van a quitar la piedra? Hiede ya hace 4 días. Pero la orden de Cristo Jesús es que hay que obedecer y confiar en Él. No importa que lo que Él nos pida sea algo imposible. Y por eso nos dice la palabra de nuestro Dios en San Juan capítulo 2 y el versículo 11. San Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, refiriéndose a la enfermedad de Lázaro, porque él estaba enfermo antes de morir, no es para muerte, sino para ¿qué cosa? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Es decir, para mostrar la gloria de Dios ante la humanidad. ¿Y se acuerdan ustedes de que en este pasaje de la Escritura de San Juan capítulo 11 aparece el texto más cortito, uno de los más cortitos de la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Se lo pueden ustedes? Y Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró. Muchos han especulado, ¿verdad? ¿Por qué lloró Jesús? Bueno, número uno podría ser, era su mejor amigo, Lázaro. Y yo creo que humanamente hablando, cuando perdemos a un amigo muy cercano, se habían creado juntos. Tenía tanta confianza Jesús que cuando estaba cansado de predicar y hacer milagros y andar caminando por todos lados, siempre regresaba a Betania y ahí descansaba en la casa de María, Marta y Lázaro. Pero ahora perder a su mejor amigo, yo creo que lloró. Pero la respuesta más certera o la razón por la cual Cristo lloró, la tenemos nosotros también relatada en el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía dice que Jesús lloró al ver la incredulidad de toda la gente que estaba allí alrededor. Cuando Él dijo, vamos al cementerio, vamos a la tumba, quiero ver dónde está. Y al ver la incredulidad de todos, esa fue la razón más importante por la cual Cristo lloró. Sí, Cristo llora cuando ve que nosotros tenemos duro nuestro corazón, cuando nos cuesta entregar nuestra vida a Él. Humanamente hablando, podríamos decir, ¿verdad? Cuando nos hacemos los rogaditos, cuando buscamos excusas, cuando postergamos nuestra decisión de entregar nuestra vida a Dios. ¿Qué pasa con Dios? Se entristece. Al ver la incredulidad de ellos, Jesús lloró. Sin embargo, en el versículo 40, San Juan 11:40, hablando entonces con la hermana de Lázaro, nos dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver la gloria de Dios? Sí, y la podemos ver en la actualidad, ahorita que estamos vivos, aquí en Zacatecoluca, la gloria de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Sí, cuando nos enfermamos, la gloria de Dios se manifiesta con nosotros y Él es poderoso para devolvernos la salud. Cuando tenemos problemas y dificultades económicas, no tenemos para comer, Él se muestra generoso y provee todo lo necesario. Aquí están las promesas de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Mi Dios pues proveerá todo lo que nos falte según su misericordia en gloria. Pero tenemos que ir a Él. Tenemos que estar en comunión con Él. Otro ejemplo interesante lo encontramos en San Juan capítulo 14. Aquí encontramos entonces que Cristo se relaciona con uno de sus discípulos llamado Felipe. Y Felipe también parece que hace la misma petición de Moisés, solo que no le dice Felipe, muéstranos tu gloria. Pero es más o menos lo que Moisés quería ver. Ahora Felipe le dice aquí en el texto San Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué pasa? Y nos basta. Qué interesante, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién puede ver a Dios y seguir viviendo, hermanos? Nadie, ¿verdad?
La Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Nuestros ojos son tan pecaminosos que no podemos ver a un ser santo y glorioso como es Dios. Por eso es que antes de entrar al cielo, antes de ver a Dios el Padre, el apóstol Pablo escribió diciendo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en esa transformación, sí, Dios nos va a habilitar poder ver a Dios en la hermosura de su santidad. Por eso debemos de prepararnos en nuestra vida para que Dios haga la obra en nosotros, entregar nuestra vida a Él, nuestro corazón, nuestro ser entero, y todo lo demás puede venir por añadidura. Tenemos que confiar en Dios de que lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Ahora, en el versículo 9, Jesús le contesta a Felipe lo siguiente. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo creo que la lección también que le estaba dando a entender Jesús a Felipe era de que Cristo estaba reflejando la gloria de su Padre. Amén, hermanos. Y nosotros también tenemos que, si podemos ver en el ministerio de Cristo Jesús manifestado en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Cristo hizo, y podemos nosotros imitarlo también con nuestro prójimo, también podemos ver la gloria de Dios. Podemos manifestar la gloria de Dios. Cumpliremos el mandato que Él nos pide en Apocalipsis 14 de darle la gloria de vida a Él. Ahora entendemos cómo Moisés reflejó la gloria de Dios, de igual forma en que Jesús reflejó la gloria de su Padre para con sus semejantes. Ahora, ahora que ya hemos hablado de la gloria de Dios, ¿cómo podemos darle la gloria a Dios? Con esto vamos a ir concluyendo nuestro mensaje. Amén. Porque imagínense, Dios dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Pueden ustedes darle gloria a Dios? A veces pienso que humanamente nos cuesta decir sí, nos cuesta decir amén. Pero ya hemos hablado que la gloria de Dios es su carácter, ¿verdad? Las cualidades y las características. Y si su carácter viene a formar parte de nuestra vida cristiana, entonces al reflejar las cualidades de su carácter, estaremos dándole gloria a Dios. Un ejemplo. Creo que muchos hemos ido a la escuela y conocemos los astros que gobiernan nuestro universo, especialmente el sistema planetario en el que vivimos. Y sabemos que el Sol tiene luz propia. Y tiene luz propia porque se alimenta de la fuente de luz que es Dios. Amén. Pero de repente en una noche oscura, ustedes han visto también que como que la luz ilumina la tierra, ¿sí o no? Esas noches de verano, ¿verdad? Incluso cuando vemos muchas estrellas, si saliéramos también de aquí de la ciudad, ¿verdad? Y nos fuéramos al campo, pudiéramos contemplar, ¿verdad? Más la luna, las estrellas. A mí me ha pasado eso, que en algunas oportunidades he logrado caminar durante la noche sin necesidad de usar una luz artificial. Pero ahora yo les pregunto, ¿la luna tiene luz propia? No, no tiene. ¿Y por qué se ve que alumbra durante la noche? Sencillo, refleja la luz del sol. Es decir, que el sol le da la luz a la luna y la luna entonces refleja hacia la tierra. Y eso es exactamente lo que Dios desea hacer con nosotros. Sí, Dios el Padre es la fuente de luz para cada uno de nosotros. Amén. Sí. Él es la fuente de la iluminación para todo este planeta. Su Hijo Jesucristo dijo también: yo soy la luz del mundo. Así que Cristo también es la luz. Pero el texto que nos confunde un poquitito es el que aparece también en San Mateo 5:14.
Porque en San Mateo 5:14, ahora Jesús, hablándole a la multitud que lo escucha, les dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nos puede confundir un poquitito, porque ¿quién es la luz del mundo? ¿Es Jesús o lo que Él dijo que somos nosotros? Yo diría que Jesús se coloca en el puesto, en el lugar del sol. Nosotros vendríamos a ser como, ¿qué cosa? Como la luna. Que cuando nosotros tomamos los rayos del sol de justicia de Cristo Jesús, también podemos actuar con justicia delante de nuestro prójimo. Así como nosotros recibimos los rayos de su carácter, también podemos reflejar ante el mundo que nos rodea el carácter de Cristo Jesús. Por eso, volviendo a Mateo capítulo 5, y ahora vamos a leer desde el versículo 14, 15 y el 16, para poder entender, y lo bonito, hermanos, está para el final. Y vamos a entender qué es lo que Dios en realidad quiere hacer con nosotros. San Mateo 5, versículos 14, 15 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El verso 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora viene el versículo clave, el más importante, porque dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está claro, hermanos? Que la luz que hemos de reflejar son las cualidades y las características del carácter de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. Sí. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, una frasecita que aparece allí en el verso 16: para que los hombres vean vuestras buenas obras. Aclaremos este detalle de las buenas obras, porque hay mucha gente que está realizando buenas obras creyendo que a través de las buenas obras alcanzarán la salvación. Pero el texto no está diciendo eso. El texto dice que vamos a hacer buenas obras porque estamos agradecidos que ya hemos sido salvos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así que si estamos agradecidos por lo que Cristo hizo, entonces haremos buenas obras para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y como resultado, el texto concluye diciendo que al realizar esta clase de buenas obras con este propósito de honrar y glorificar y de darle gloria a Dios, la gente también terminará dándole honra y gloria a nuestro Dios. ¿Lo comprendemos de esa manera, mis queridos hermanos? Así que la luz debe de brillar en nuestra vida. ¿De qué manera? Haciendo buenas obras. Sí. Pero las buenas obras tienen su lugar. Primero el sacrificio de Cristo Jesús, y ahora viene como resultado las buenas obras delante de los hombres, y la gente va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso es que Cristo Jesús, cada vez que Él hacía un milagro, la gente glorificaba a Dios. Sí. Qué interesante, ¿verdad? No se vanagloriaba Jesús siendo Dios aquí en la tierra, no se acreditaba la gloria que sí se la merecía, ¿verdad? Porque era Dios, pero como estaba en la tierra desarrollando su ministerio, también nos dio ejemplo que al realizar buenas obras, la honra y la gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios. Así que de eso habla el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 1. Otra profecía apocalíptica que tiene que cumplirse a través de todos los adventistas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora que ya hemos estudiado, veamos lo que dice Apocalipsis 18:1, y esa es la meta, el ideal, el propósito, el fin de esta iglesia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada, ¿qué cosa? Con su gloria.
¿Quiénes vamos a reflejar la gloria de Dios, hermanos? Nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Buenas obras para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sí, así como Dios nos manda, debemos de realizar las buenas obras para la honra y la gloria de su nombre. Y quiero terminar con 2 de Corintios capítulo 3, para que comprobemos lo que hemos estado diciendo. Pablo habla aquí de la experiencia de Moisés en el monte del Sinaí, y quiero que noten que Pablo nos aplica esto a nosotros. Capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque no la podemos ver así, ¿verdad? Pero la vemos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo, ¿qué cosa dice? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la obra maravillosa que se está realizando en nuestras vidas, hermanos? La transformación de nuestra vida, de nuestro carácter. Vamos siendo más compasivos, perdonadores, más amorosos, más compasivos, más misericordiosos, más generosos, más desprendidos de las cosas materiales. Mientras podamos nosotros utilizar todo lo que tenemos para la honra y la gloria de Dios, hagámoslo. Porque cuando uno se muere, ¿qué es lo que se lleva? Nada, nada. Hay un libro lindo que se escribió dentro de nuestra iglesia que se titula Hijos e Hijas de Dios. Y yo quiero compartir una cita con ustedes que aparece en ese libro, en la página 337, y que nos aclara exactamente lo que venimos diciendo. Dice: al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. Y en ese mismo libro hace la pregunta: ¿y qué es gloria? Es el carácter. Entonces somos transformados de carácter en carácter, y así vemos que hay una obra de purificación que se realiza mientras contemplamos a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahí se explica claramente lo que leímos y lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Ahorita vemos como por un espejo la gloria del Señor. Sí. Pero ahora dice que nosotros podemos llegar a ser mirando a cara descubierta como en un espejo, dice el versículo de 2 de Corintios, el que leímos. Y queridos hermanos, lo que más necesitamos nosotros, en conclusión, es pasar más tiempo con Jesús, más tiempo con Dios, más tiempo en el estudio de su palabra, más oración, más comunión con Él. Y luego todo lo que nosotros aprendamos, todo de lo que seamos impresionados en nuestra experiencia cristiana, reflejémoslo ante el mundo que nos rodea, con las personas con quien nosotros nos relacionemos. La palabra que se usa aquí en 2 de Corintios, cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, es la palabra metamorfó. No sé si ustedes han oído, ¿verdad?, que el proceso de la famosa mariposa, ella lleva a cabo el proceso de la metamorfosis, porque antes de llegar a ser mariposa, ¿qué es? Un gusano que crea una caparazón, ¿verdad? Muy fuerte esa caparazón, y ahí pasa por varios días. Y cuando uno estudia el proceso de la transformación del gusanito para que llegue a ser una hermosa mariposa, nos damos cuenta que el proceso no es tan fácil ni tan agradable. Sufre ese animalito para llegar a ser una mariposa. Pero qué bonito cuando el tiempo llega y el capullo se abre
¿verás? Y ahí a la fuerza como que va naciendo y va saliendo y saliendo hasta que sale y sale con alas. Y entonces se transforma en una linda y maravillosa mariposa. Yo no sé cuántos de ustedes se han tomado el trabajo de poder ver las mariposas. Pero todas las mariposas, grandes, medianas, pequeñas, ¿de qué colores hay? Solo blancas hay, ¿verdad? Hay de múltiples colores, de variedad de colores, de todos los colores podría yo decir, ¿verdad? Hay mariposas de todos los colores. Pero lo que más me llama la atención es que al llevar a cabo ese proceso en su vida, en su cuerpo, entonces echan alas. Y de igual forma nosotros también como cristianos, al llevar a cabo la transformación de nuestro carácter, no es que vamos a echar alas igual que la mariposa, pero sí seremos levantados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire y vivir con Él por toda la eternidad. ¿Quién de ustedes les gustaría que Dios nos ayude a formar un lindo carácter para la honra y la gloria de su nombre? ¿A quién de ustedes le gustaría también dar gloria a Dios, que es un mandato que aparece en el mensaje del primer ángel? ¿A quién de ustedes le gustaría decir: Señor, gracias porque yo ya estoy en el proceso, pero me gustaría avanzar, seguir adelante, no detenerme? Que ese proceso de la transformación de nuestro carácter se deje ver en acciones para con nuestro prójimo, para que se cumpla no solo Apocalipsis 14:7 de darle gloria a Dios, sino para que se cumpla Apocalipsis 18:1. Toda la tierra quedará iluminada con la gloria de Dios cuando pongamos en práctica Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Hay alguien en esta oportunidad que quiere venir aquí al frente y poder decir: pastor, ore por mí? Aunque el proceso ya comenzó en mi vida, yo quiero que continúe. ¿Habrá alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo Jesús y quiere venir aquí al frente también para decir: pastor, entendí claramente lo que significa darle gloria a Dios y quiero darle gloria a Dios de aquí en adelante? Quiero que Dios transforme mi vida, que transforme mi mente, que transforme mi corazón, que transforme mi carácter, a fin de que tú te sientas complacido también con mi vida cristiana. ¿Hay alguien que quiere pasar aquí al frente? Vengan, no tengan temor. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios es grande y maravilloso. Y la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nuestros corazones la va a perfeccionar hasta el último día, cuando Él se manifiesta en gloria por segunda vez en las nubes de los cielos. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Qué bonito que están pasando aquí al frente, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Vamos a orar entonces. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermana Marita. Ha sido un placer verle y saludarle nuevamente, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente. Esta es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Esta es la obra maravillosa que Dios ha hecho en la mente y en los corazones de sus hijos. Y Él nos está llamando para que le demos la honra y la gloria de vida. Nunca se olviden del primer texto que mencionamos en este mensaje, 1 Corintios 10:31, cuando la Biblia dice: si comemos o bebemos o hacemos cualquiera otra cosa, primero pensemos si es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Hacedlo todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios haga una obra maravillosa de transformación en nuestras vidas, de nuestros caracteres, y estemos más que seguros que vamos a reflejar la gloria de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias, porque con estos mensajes de Apocalipsis
estás llamando al corazón y a la mente de tus hijos en este lugar. Muchas gracias porque la obra del Espíritu Santo está siendo efectiva y esperamos que el que está comenzando la obra en los corazones de todas estas personas, esa obra sea perfeccionada para la honra y la gloria tuya. Estas personas no han venido solamente porque quieren una transformación de su carácter, sino que también vienen con necesidades específicas, necesidades de enfermedad físicas en sus cuerpos. Y ahora queremos suplicarte, oh Padre, que de acuerdo a tu misericordia en gloria, puedas devolver la salud a mi hermana que ha pedido esta oración especial. Tú la conoces, sabes quién es, de dónde ha venido. Está aquí porque tiene fe, confianza y seguridad de que tú puedes hacer un milagro. Obra en ella para que dé testimonio de cuán grandes cosas tú haces con tus hijos en esta tierra. Y a todos los demás, si tienen alguna otra necesidad diferente que tú también puedes conocerlos, esperamos que puedas suplirla de acuerdo a tu misericordia en gloria. Al resto de la hermandad, ayúdanos a seguir adelante, porque queremos perseverar hasta el fin. La Biblia nos promete diciendo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ayúdanos para que la perseverancia sea en orar más, estudiar más la Biblia, asistir más al templo, estar en más comunión contigo, para que tu carácter se impregne en nuestro carácter y de esa forma lo reflejemos ante el mundo que nos rodea, para que cuando el tiempo ya no sea más en esta tierra, todos estemos seguros que tenemos un lugar con los tuyos en la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Pueden pasar a sentarse. Que Dios les bendiga.